Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola y bienvenidos al episodio 129 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Hoy vamos a hablar de un miedo, el miedo a soltar, que es realmente mucho más frecuente de lo que tal vez nos damos cuenta. Y la idea para este podcast me vino porque hace como un mes más o menos decidimos soltar una terapia que realizaba hasta la fecha nuestro hijo. Un poco en el comienzo del curso escolar haciendo balance de las terapias que él tiene y las terapias que iba a comenzar y las actividades extraescolares y bueno, pues haciendo un poco balance de todo lo que estaba en la mesa o más bien en el calendario para él. Decidimos que la terapia ocupacional que había estado llevando a cabo semanalmente desde hace 4 años la íbamos a soltar. Y esto en mí provocó muchísima resistencia. Y me di cuenta de que había un miedo detrás. El miedo a ¿y si estamos dejando ir algo que realmente él necesita o que realmente le aporta valor? ¿Y si nos equivocamos con esta decisión? Entonces, sobre todo esto os quiero hablar en este episodio. Y vamos a empezar con la idea de que cuando soltamos con miedo hay siempre una resistencia, hay siempre de alguna manera, una indecisión, ¿no? Ahora sí, ahora no, no sé si sí, no sé si no. Cuando soltamos porque realmente sabemos que es lo correcto, la sensación es otra. Es una sensación casi de soltar como con amor, ¿no? Soltar porque se ha cumplido una fase, una etapa. Y este miedo a soltar es un tema muy común para las madres en general y mucho más a las madres de hijos neurodivergentes. Y esto es así porque no hablamos solo de soltar terapias o servicios concretos que nuestros hijos han estado recibiendo por parte de profesionales, sino que también estamos hablando de soltar en el sentido de soltar nuestra protección, bajar el nivel de nuestra protección, bajar el nivel de hasta qué punto compensamos lo que percibimos como necesidades adicionales de apoyo y de soporte que nuestros hijos tienen y que nosotras sentimos que tenemos que dar. Y os pongo un ejemplo. En una reunión reciente de la tribu Mamá en Calma, que es mi comunidad online de apoyo para madres de hijos neurodivergentes. Tienes toda la información en mi web mauimoreno.com/tribu. Pues en una de estas reuniones una compañera nos comentó que le costaba muchísimo dejar que su hijo fuera al baño de hombres y que cuando tenía que ir al baño pues ella iba con él y utilizaba solo el baño de señoras. Pero su hijo ya tiene 11 años. Y este es un ejemplo que os pongo que seguramente es bastante más común de lo que pensamos, que tiene que ver con el miedo a soltar a nuestros hijos, a darles cada vez mayor independencia y o autonomía, dependiendo de qué se trate. Y en este audio no os voy a hablar de los pasos que hay que hacer para empezar a darles más autonomía a nuestros hijos, para eso tenéis lo que es el episodio 118, sino más bien para poner sobre la mesa este miedo. Es un miedo que tiene que ver con nuestra autoidentificación como madres, como las mayores responsables de la vida y del bienestar de nuestros hijos. Y esto es universal y no hay nada malo en ello. Es un miedo el que no dejemos, por volver al ejemplo inicial, el que no dejemos a nuestros hijos ir a un baño solos, a un baño público solos, en sí mismo es una decisión lógica cuando tenemos un miedo detrás. Miedo a que les pase algo, a que les hagan algo, a que se pierdan o no estén bajo nuestro control y no les podamos ayudar. Y este miedo no se puede racionalizar, es parte de esa identidad que tenemos como madres. Cuando intentamos racionalizarlo,
y decir, ay no, pero es que, ¿qué pasa si a alguien le toca o si a alguien le dice algo? ¿Qué pasa si? Todo esto sabemos que son las excusas de manera racional que nos ponemos a nosotras mismas y también a los demás para justificar el no dejarles ser autónomos en algo. Y por supuesto, tienen su lógica. Claro que sí. Sin embargo, cuando entendemos que no se trata de la lógica, o de las razones, sino del miedo, cuando empezamos a afrontar ese miedo, sea el que sea, que en el fondo es el mismo miedo, o sea, el miedo central es a que le pase algo a nuestros hijos. Y esto se aplica por igual a las terapias o a cualquier otro servicio que reciban nuestros hijos, aunque parezca que sea un tema diferente, porque también hay un miedo, el miedo de que les pase algo sin esa terapia o sin ese apoyo. De alguna manera, cuando no soltamos ciertas tareas, ciertas actividades al libre albedrío de nuestros hijos, cuando no los dejamos a ellos hacerlo, siempre tenemos un miedo a que no lo vayan a hacer bien, a que les salga mal, a que les pase algo. Entonces, ese miedo hay que afrontarlo, porque aunque por supuesto que somos la persona que más quiere a nuestros hijos, que más vela por su integridad, por su felicidad, por su bienestar, también sabemos que no somos omnipotentes, que no somos omnipresentes, que no podemos estar siempre, es imposible, y que no podemos evitar que nuestros hijos se equivoquen y lo pasen mal, a veces por causas externas, sobre las que no tenemos ningún control. Y aquí está el meollo del asunto. Y siento ser pájaro de mal agüero, pero el meollo del asunto es que cuando nos cuesta darles autonomía a nuestros hijos, es un miedo a la pérdida de control, es un miedo a que pase algo malo. Y ese miedo, ya sea para nosotras, ya sea para nuestros hijos, ya sea para nuestras parejas, ya sea para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros amigos, da igual, para el planeta, es un miedo que no se puede evitar. Estas son las malas noticias, entre comillas. No se puede evitar. Es un miedo a que la vida es incontrolable. La vida está llena de sorpresas, no todas son malas, pero la vida está fuera de nuestro control. No la podemos controlar, ni la nuestra ni la de nuestros hijos. Lejos de que esto nos hunda en la miseria, o en la desesperación, o en la ansiedad, o en la depresión, cuando afrontamos ese miedo y decimos, acepto, aunque tenga miedo y aunque lo siga teniendo y aunque lo vaya a seguir teniendo toda mi vida, acepto, conscientemente me doy cuenta de que no tengo todo bajo control, ni lo mío ni lo de mi hijo, que no puedo evitar sufrir yo en ciertos momentos y que tampoco puedo evitar que mi hijo sufra en ciertos momentos. Cuando hacemos frente a este miedo, podemos desbloquear esa tendencia a no querer soltar, a no querer dejar que nuestros hijos prueben cosas por ellos mismos. De nuevo, no se trata de criticarnos a nosotras o de decirnos algo así como, venga ya, suelta el miedo, no tienes por qué tener miedo, la vida es incontrolable, bueno, pues ya está, hala, nos lanzamos al vacío. No, se trata de acompañarnos en ese miedo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, dándonos cuenta de que está ahí. Es de perogrullo, lo sé, pero es que es la única manera de no sentirnos un títere del miedo, es darnos cuenta de que está ahí, de que ese miedo está ahí. Cuando lo hacemos frente, de alguna manera pierde su intensidad, porque ahí es donde podemos racionalizar y decir, bueno, ok, la vida es incontrolable, claro que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero las probabilidades de que pasen son mínimas. Entonces yo tengo que seguir avanzando, o mi hijo tiene que seguir avanzando. Pero eso una vez que hemos aceptado que ese miedo está ahí, reconocido que ese miedo está ahí, y de alguna manera siendo amables con nosotras mismas, no criticándonos por tener ese miedo, porque ese miedo lo tiene todo ser humano, en cualquier circunstancia. Pero en las circunstancias de las maternidades y de las maternidades atípicas aún más. Porque de alguna manera estamos también infantilizando un poquito más a nuestros hijos. Estamos creyendo que son menos capaces que, por toda una serie de razones que no os tengo que explicar aquí. Entonces, cuando admitimos, vemos, aceptamos, nos damos cuenta de que está ese miedo ahí, de que las cosas vayan mal, podemos, este sería el segundo paso, dejarnos sentir ese miedo,
aunque sea muy desagradable, y recordarnos que no es un miedo racional, que es un miedo irracional, que la lógica nos dice que seguramente la grandísima mayoría de las cosas que tememos que vayan a pasar no van de hecho a pasar. Y desde aquí podemos dar ese paso, el que sea, hacer la prueba, dejar que nuestro hijo vaya al baño de hombres en un restaurante pequeño que inspire nuestra confianza, o tal vez que vaya al baño de hombres con su padre, sin que su padre entre con él, pero que se quede por ahí cerca, si eso nos va a ayudar. Hacerlo varias veces, ver que efectivamente no pasa nada malo, hacerlo por primera vez cuando no está el padre y el niño va al baño solo. De nuevo, os di este ejemplo pues por seguir con el ejemplo, pero esto se aplica a muchísimas otras cosas, ¿de acuerdo? Ese primer paso, esa primera prueba es la que más va a costar, porque ahí es donde están las resistencias psicológicas de la mente con las historias de miedo. Una vez que lo hemos hecho varias veces, que nuestros hijos lo han hecho varias veces, no quiere decir que todo siempre salga perfecto, pero ya tenemos un acervo, tenemos ya una historia de que lo hemos hecho varias veces, de que hemos podido soltar en esa situación en varias ocasiones y no se han materializado todas estas historias terroríficas en nuestra mente. Y por lo tanto, no somos esa mala madre que nos imaginamos que somos. Esa es la forma práctica de empezar a soltar, que es dar un primer paso y luego otro y seguir probando. Y si nuestros hijos necesitan ayuda, apoyo para ser autónomos en ciertas cosas, por supuesto, buscar los apoyos, dar los apoyos, pero decidir que vamos a ayudar a nuestros hijos a ser autónomos y que para eso tenemos que soltar y que para eso tenemos que afrontar estos miedos que tenemos, que se esconden, que no queremos ver y que por eso son tan poderosos, porque no estamos afrontándolos. Así que, de nuevo, y para acabar, es el miedo a que pase algo mal es lo que nos impide soltar, es lo que nos impide dejar que nuestros hijos se equivoquen o que nuestros hijos lo pasen mal. Y por supuesto que nadie quiere que su hijo lo pase mal. El tema es que no podemos evitarlo en ciertos momentos y que de alguna manera eso también es parte del crecimiento del ser humano, enfrentarse a conflictos, a problemas, a situaciones difíciles y ser capaz de sobrellevarlas. Aunque en el caso de nuestros hijos esto puede ser muy, muy, muy difícil y puede, por supuesto, causarnos mucho estrés y mucha ansiedad a nosotras, de nuevo, nuestro papel más importante para poder avanzar en esto es aceptar que tenemos ese miedo y aceptar también que es un miedo universal. Aceptar que la vida es incontrolable y que hay muchas cosas que se salen de nuestro control, tanto en nuestra vida como en la vida de nuestros hijos. Pero que eso no significa que tengamos que sufrir en esa contracción de querer controlarlo todo, porque de alguna manera es una forma de mantener a los hijos muy cerca, ¿no? Como debajo de nuestras alas, como mamá gallina, e impedirles que echen a volar. Y aunque nuestros hijos con autismo o con cualquier otra neurodivergencia, no todos ellos vayan a poder vivir de manera independiente como adultos, eso no quiere decir que no tengan también derecho a volar, aunque sea en las cosas pequeñas del día a día. Y un último apunte que te quiero hacer sobre este tema, que tiene más que ver con soltar terapias o soltar servicios, es que muchas veces ese miedo a soltar en concreto, aparte de adelantar nuestros peores temores de que si dejamos ese servicio o esa persona que nos da ese servicio, nuestros hijos se van a ver de alguna manera perjudicados, también hay un miedo a soltar porque nosotras nos podemos sentir perjudicadas, en el sentido de no recibir el apoyo hacia nosotras que esas personas también nos daban. O sea, que también estar muy conscientes de que no siempre es que estemos pensando que nuestros hijos van a perder algo, sino que a veces también sentimos que nosotras vamos a perder algo, que nosotras vamos a perder apoyo, comprensión o simplemente tiempo en el que sabíamos que nuestros hijos estaban ocupados y seguros. De nuevo, lo importante aquí es darnos cuenta de qué miedo hay detrás de cualquier resistencia a cambios, modificaciones y a soltar cosas en nuestra agenda y en la de nuestros hijos.
Si el contenido de este podcast te ha aportado valor, te ha hecho reflexionar, te pido que lo compartas entre tus conocidos, tus amigas, cualquier madre o familiar de una persona con perfiles neurodivergentes. Por mi parte me despido, te deseo como siempre presencia con tu hijo, con tu hija, presencia contigo misma, contigo mismo y una vida plena. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.